que cuando nosotros hacemos una publicación como investigadores, ahí es donde verdaderamente comienza, ¿verdad? La forma de cómo vamos a ser visibles, ¿verdad? Entonces, cómo debemos potenciar esa visibilidad, ¿verdad? De nuestras producciones científicas, de ese artículo que a lo mejor nos costó mucho publicar, ¿verdad? Conseguir que se publique en una revista, ¿verdad? De repente de alto impacto, ¿verdad? Una revista internacional. Entonces ahí es donde empieza el verdadero, de repente, trabajo de nosotros ya como autores del artículo para que se conozca ese artículo que estuvimos a lo mejor teniendo durante un tiempo, ¿verdad? Escribiéndolo, ¿verdad? Ustedes saben que generalmente los artículos se van y vienen, ¿verdad? Muchas veces les diría que hay muy poca probabilidad de que siempre en una primera vez que enviemos, ¿verdad? Ya esté todo correcto en nuestro artículo. Entonces, siempre el intento, ¿verdad? Dependiendo de qué es lo que tenemos que mejorar. Y una vez que ya está todo y publicamos, ¿verdad? Ese es el momento más feliz de repente de nosotros como investigadores. Entonces, tenemos hoy un tema, ¿verdad? Que es muy apasionante en cuanto a que es un nuevo desafío que tenemos todos los docentes y aquellos que hacemos investigación, ¿verdad? Que tenemos actualmente, ¿verdad? Varias formas de hacer visible esa producción científica y sobre todo que nos conozcan, ¿verdad? Entonces, yo les traigo hoy una presentación bastante breve, pero les quiero mostrar todo lo que nosotros tenemos en cuanto a oportunidad para poder dar a conocer nuestros trabajos de investigación y que se pueda leer, ¿verdad? Y que justamente cumpla con lo que es la esencia de toda investigación, ¿verdad? Que es justamente que todos puedan leer ese trabajo y que sea accesible a todos. Entonces vamos a ver un poco cómo podemos hacer ese gran desafío. Bueno, y en la actualidad, ¿verdad? Tenemos varias plataformas donde a lo mejor seguro que ustedes conocen, ¿verdad? Estas plataformas donde justamente una de las formas donde tenemos que comenzar a hacer visible nuestras investigaciones y ir, ¿verdad? Sobre todo dando a conocer, sobre todo nuestras líneas de investigación, ¿verdad? Cuando estamos publicando siempre en una línea de investigación, es aconsejable, ¿verdad? O es lo lógico que nosotros vamos a ir siempre hacia esa línea y vamos a ir publicando justamente sobre esos temas que a nosotros nos lleva a hacer las investigaciones. Entonces, algunas de las plataformas, ¿verdad? Donde todo investigador, docente investigador, ¿verdad? Debería publicar, ¿verdad? Una de ellas que justamente ya estuvieron hablando los colegas, ¿verdad? Mendeley, Academia Edu, ¿verdad? Reserger, ¿verdad? Súper plataformas que justamente nos dan la posibilidad de subir nuestros artículos, de publicar, de que otros investigadores, por ejemplo, puedan saber qué línea estamos trabajando y que puedan relacionar, ¿verdad? Y conectarse con nosotros y formar las redes, ¿verdad? De investigación. Algo que justamente dijo el doctor Freddy, ¿verdad? Sumamente importante y que vale la pena recalcar es que tenemos que utilizar siempre nuestro mismo nombre, ¿verdad? El nombre que nosotros vamos a publicar nuestros artículos, siempre debemos hacerlo de la misma manera. Porque es muy importante que cuando a nosotros nos busquen, ¿verdad? En distintas bases de datos, nos puedan encontrar, ¿verdad? O sea, nos van a encontrar si nosotros siempre estamos colocando nuestro nombre, ¿verdad? De una manera, en este caso, siempre con el mismo nombre y no utilizando en un artículo una forma, en el otro artículo escribimos nuestro nombre completo, en otro artículo que publicamos ya lo hacemos de manera abreviada, ¿verdad? O sea, tenemos que seguir siempre una misma línea en cuanto a utilizar nuestro nombre, porque nuestro nombre es una marca que nosotros tenemos como investigadores, o sea, es lo que nos va a hacer visible. Bueno, tenemos también otras, en este caso, plataformas, ¿verdad? Que son muy
importantes y que seguramente que habrán escuchado hablar, ¿verdad? Que son Scopus y ORCID, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que no tenemos que olvidar, ¿verdad? Como investigadores, es que cuando creamos un espacio, ¿verdad? Un espacio, en este caso, de una base de datos o de un lugar donde vamos a estar interactuando, tenemos que estar constantemente también actualizando, ¿verdad? Actualizando ese perfil, ¿verdad? Agregando investigaciones, si nosotros participamos en congresos, ¿verdad? Participar también en alguna presentación que hacemos breve, ¿verdad? Todo lo que nosotros queremos que la gente o las personas sepan de lo que nosotros estamos haciendo en cuanto a todo lo que tenga que ver con eh, las investigaciones, nosotros podemos ir incluso ya presentando, ¿verdad? Resultados también parciales de lo que estamos haciendo. Y uno de los puntos que tenemos que tener en cuenta siempre es actualizar, ¿verdad? Ir actualizando y ir un poco, sobre todo, teniendo en cuenta que cuando nosotros tenemos líneas de investigación, siempre, ¿verdad? En esas líneas de investigación ya nos buscan, ¿verdad? Ya nos buscan otros investigadores y ya están muchas veces esperando que de nuevo van a publicar o que vamos a publicar de nuevo en esa línea. Con relación al ORCID, ¿verdad? Ir también actualizando constantemente, aunque esta plataforma también tiene una particularidad que es que se relaciona o interrelaciona con otras plataformas que hacen que nuestros trabajos al publicar en ORCID, ¿verdad? Puedan ser también trasladados a otras plataformas. O sea, nosotros tenemos ya ahora en la actualidad con la tecnología, ¿verdad? Esa forma también de ir compartiendo nuestros trabajos, ¿verdad? De investigación. Bueno, y con relación a lo que es publicar en revistas científicas, ¿verdad? Que escuchamos estos 2 días a los colegas, ¿verdad? Hablar de todo lo que es el mundo de las revistas científicas, de los artículos, de los tipos de artículos, como escuchamos recién, ¿verdad? Siempre es importante que como investigadores, como docentes investigadores, cuando nos invitan a formar parte, por ejemplo, de un comité científico, ¿verdad? Eso es sumamente importante porque nosotros pasamos a ser, ¿verdad?, parte importante de esa revista en cuanto a que un comité científico entre una de sus funciones, ¿verdad?, tiene el de justamente sacar los números especiales, ¿verdad?, de ciertos temas que justamente pueden ser nuestros temas de investigación. Entonces, nosotros ahí estamos interactuando, ¿verdad? Estamos gestionando esos números y justamente después lo que se hace es publicar y en algunos casos, ¿verdad? Somos de la revisión de esos artículos, de ir un poco haciendo el seguimiento de esos artículos que llegan y de ir armando, ¿verdad? O ensamblando lo que es la revista o el número especial. Entonces, muy importante es formar parte de un comité científico, así como también ser revisor de revistas científicas, ¿verdad? Particularmente el ser revisor de revistas científicas en lo que es como investigadora, me colaboró mucho en cuanto a que voy leyendo diferentes tipos de lo que son, por ejemplo, metodologías, lo que es la estructura de un artículo. Y cuando uno comienza muchas veces con el tema de es la escritura de un artículo científico, generalmente nos muestran, ¿verdad?, artículos que son denominados originales. Entonces, muchas veces estamos con esa idea de que esas son las partes, ¿verdad? Por eso me gustó mucho lo que dijo el doctor Freddy, en que siempre tiene las mismas partes, pero hay algunas particularidades que tienen cierto tipo de artículos. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando estamos revisando los artículos es que podemos revisar cualquier tipo de artículos que justamente son de estas, de distintas formas de presentación de investigaciones. Entonces, eso hace que con el ensayo-error, ¿verdad? También nosotros podamos ir, ¿verdad? Desarrollando esa habilidad, ¿verdad? O sea, no se nace escribiendo, tampoco se nace, ¿verdad? Siendo revisor. Es hacerlo constantemente y ir aprendiendo, ¿verdad? Y sobre todo, cuando somos metodólogos, vemos distintos tipos de justamente de diseños metodológicos muy
atractivos, o en el caso de que nosotros no utilizamos esos tipos de diseño, también es una forma de ir aprendiendo. Otra plataforma que actualmente es muy utilizada, que justamente ahora estamos también utilizando, ¿verdad? A través de Pencil, es el YouTube, ¿verdad? Entonces, el YouTube siempre es bueno en cuanto a que podamos presentar nuestros trabajos, podamos presentar, por ejemplo, las ponencias que nosotros realizamos en los congresos, podemos ir haciendo presentaciones de los resultados de nuestras investigaciones, y actualmente hay también una modalidad, ¿verdad? En este canal donde uno puede hacer encuentros en directo, en vivo y en directo, ¿verdad? Donde uno interactúa generalmente con otras personas que tienen inquietudes y que lo que hace es interactuar con la persona que está impartiendo ese conocimiento, está transmitiendo ese conocimiento, y se crea un ambiente, ¿verdad?, de mucha riqueza en cuanto al conocimiento también que tenemos de qué es lo que está aconteciendo en cada parte o en cada lugar donde se está justamente realizando las investigaciones. Entonces, eso es una de las herramientas también que actualmente se está utilizando mucho y que se denomina en algunos países, ¿verdad? Realizar un en vivo, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante porque es una forma de llegar más rápidamente también, ¿verdad? A el conocimiento y a que las personas que tienen a lo mejor mi misma línea de investigación o están queriendo optar esa línea puedan conocernos, ¿verdad? Y qué estamos haciendo, dónde nos vamos a presentar, ¿verdad? Incluso uno puede programar un lanzamiento de un tema, entonces ya crea una expectativa, ¿verdad? Con relación a ese tema que va a ir, ¿verdad? En este caso, presentando. Particularmente a raíz porque soy también docente, ¿verdad? De la Cátedra de Metodología de la Investigación, entonces surge ya hace muchos años en un grupo de alumnos, ¿verdad? Eh, la necesidad o de repente me dicen, profe, ¿por qué no haces un canal de YouTube? Y entonces ahí nosotros te vamos a poder ver muchas veces, de repente repitiendo toda la parte metodológica, que es, ¿verdad?, lo que dicto generalmente en las clases, ¿verdad? Entonces dije, bueno, me voy a animar, ¿verdad? Entonces comencé a realizar estas presentaciones en YouTube. La verdad que al comienzo cuesta, ¿verdad? Porque uno tiene que estar de repente en el inicio eran extensas, ¿verdad? Las presentaciones en YouTube, pero luego uno se va leyendo, ¿verdad? De cómo deben ser esas presentaciones, y en toda la literatura que me tocó, ¿verdad?, ir leyendo para que sea más atractivo el canal. Entonces encontré de que uno de los atractivos es que las presentaciones deben ser cortas, ¿verdad? Porque pasando cierto tiempo, ¿verdad?, ya se hace un poco más, en este caso ya tiene más dificultad en la atención, ¿verdad? En cuanto a quienes están observando, quienes están viendo ese canal de YouTube o esa presentación. Entonces deben ser breves, concisas, y siempre ir, ¿verdad?, al centro de lo que uno está, del tema que uno está presentando. Bueno, otra de las plataformas, ¿verdad? Y quizás una de las más conocidas, ¿verdad? En todo lo que es el ámbito también de la investigación es justamente el Google académico, ¿verdad? Donde uno crea un perfil, crea en este caso, un currículum, ¿verdad? Un CV, donde uno va actualizando y va alimentando esa base de datos. Y aquí en el Google, ¿verdad?, académico, tiene una particularidad que uno puede ir, en este caso, publicando o subiendo varios tipos de divulgación científica, ¿verdad? Entonces, es algo muy interesante porque las personas van encontrándonos también a todos los que somos investigadores, ¿verdad? Como un lugar donde yo puedo ir a encontrar también, puedo encontrar de repente a Viviana Jiménez, pero también puedo encontrar a quienes colaboran con Viviana Jiménez. Entonces ahí se comienzan a hacer, ¿verdad? O se comienzan a conformar las redes de investigación con determinadas líneas, ¿verdad? Entonces, muy interesante lo que acontece siempre con Google Académico. Y también otra de las cosas que tenemos que tener muy en cuenta es participar de las sociedades científicas, ¿verdad? Porque en esas sociedades científicas nosotros encontramos a los pares, ¿verdad? Que son los investigadores que están en nuestras mismas líneas, ¿verdad?, nuestras mismas áreas de la ciencia, donde se crea ese intercambio, esa transferencia de conocimiento.
Entonces, es muy importante el tener esa participación en las sociedades científicas, ¿verdad? De nuestros respectivos países y también de manera internacional. Otra de las modalidades de hacer visible, ¿verdad? Todo lo que nosotros estamos haciendo con nuestras investigaciones es crear un blog. Eh, Ustedes deben saber que en los blogs, por ejemplo, hay muchos autores que publican primero en el blog y luego publican en una revista, por ejemplo, científica. O sea, hacen una pequeña presentación o adelanto ya de lo que va a ser, ¿verdad? Su artículo, ¿verdad? En una revista y publica ya o va presentando, en este caso, el avance de lo que está, ¿verdad? Haciendo, por ejemplo, en su recolección de datos, ¿verdad? Entonces, en el blog lo que hace es ir presentando esos temas, así como también en el blog va presentando todas las investigaciones que quizás está realizando o realizó, ¿verdad? Y una particularidad también del blog es que uno puede ir también agregando, ¿verdad? A las personas, ¿verdad? Formando una comunidad que justamente nos siguen y nosotros podemos también seguirles a esas personas como tal. Otras redes sociales que nosotros podemos interactuar como investigadores, ¿verdad? Tenemos LinkedIn, ¿verdad? Tenemos Twitter y Facebook, ¿verdad? Que son de repente las tres redes sociales que más impactos tienen en la actualidad, así como también, ¿verdad? Existen otras, ¿verdad? Como Instagram y también actualmente, ¿verdad? El boom que es TikTok, donde hay gente que ya está, ¿verdad? Incursionando también en eso, en el mundo de lo que es presentar brevemente, ¿verdad? En poco tiempo y enlazar justamente con YouTube o con el YouTube que tienen como, en este caso, canal. Y lo que hacen es enlazar, ¿verdad? Contando en esos pocos minutos que tienen, dónde van a encontrarlo en otras redes, ¿verdad? Sociales. También es importante que nosotros como investigadores eh, publiquemos en Open Access, ¿verdad? En todo lo que es acceso abierto. ¿Por qué es importante publicar en revistas, ¿verdad? De acceso abierto o lugares donde son de acceso abierto? Porque nos permite llegar, ¿verdad? Con nuestro trabajo a más personas y quizás a otros investigadores que están realizando lo mismo que nosotros estamos haciendo, ¿verdad? El mismo tema y se forman las colaboraciones. Otro punto importante, ¿verdad? Que justamente estuvo también manifestando, ¿verdad? El doctor Freddy, que es el tema de publicar en inglés, ¿verdad? No podemos negar que es el idioma universal de la investigación, entonces cuando hacemos estas publicaciones también tenemos que optar por tener, ¿verdad? En este caso, publicar también en el idioma inglés y por supuesto, de repente, que si no manejamos muy bien el idioma, ¿verdad? Siempre contar con alguien que justamente revise esa traducción o esa publicación que vamos a hacer en el idioma si es que nosotros no manejamos, ¿verdad? Correctamente el idioma inglés. Otro punto que tenemos que tener muy en cuenta es justamente el tema de compartir cada vez que nosotros publicamos en una revista científica. Ustedes saben que actualmente las bases de datos donde son, ¿verdad? Indexadas las revistas científicas ya tienen como un parámetro, ¿verdad? O como un indicador que debe completar la revista, justamente el tener canales en las redes sociales, ¿verdad? Las revistas tienen ahora sus propios Facebook, ¿verdad? Tienen su Twitter, su LinkedIn, ¿verdad? Su página de su canal de YouTube, ¿verdad? Entonces, lo que hace la revista es cuando saca un número, ¿verdad? Comienza a subir en estas redes. Pero también es importante que nosotros a través de nuestras redes también publiquemos ese lugar donde está publicado en ese momento o que salió recientemente en cuanto a nuestro artículo científico, ¿verdad? Entonces, va a ser mucho más, va a llegar mucho más a más personas, a más investigadores, a más docentes, ¿verdad? Y sobre todo a alumnos, ¿verdad? Que es lo que principalmente también queremos, ¿verdad? A nivel de todo lo que son las universidades, ¿verdad? Es que cada vez tengan más interés también los alumnos en hacer las publicaciones científicas, ¿verdad? E ir formándose como investigadores.
Entonces, eso es sumamente importante. También tenemos otras ya bases de datos, ¿verdad? Que son consideradas las más importantes y que de repente es el sueño de todo investigador, ¿verdad? Llegar a publicar en estas bases de datos porque son de gran impacto, ¿verdad? Y consideradas como, en este caso, las bases de datos top, ¿verdad? Entonces, tenemos, por ejemplo, Springer Link, ¿verdad? Tenemos Scopus, Clarivate Analytics o Web of Science, ¿verdad? Donde también ya nosotros podemos encontrar redes de investigadores, cómo conformar a través de justamente de tener estas publicaciones en estas bases de datos, tienen una particularidad que generalmente ya nos arrojan, por ejemplo, resultados de parecidos a nuestros temas que se están publicando en la actualidad. Entonces uno puede contactar, por ejemplo, con otros investigadores de otros países o de nuestro mismo país, ¿verdad? Y formar esas redes de investigación. Lo que también es importante que sepamos es que en la actualidad los congresos ya tienen una indexación, ¿verdad? O sea, las ponencias que presentamos en congresos, ¿verdad? Y todo lo que se realiza en cuanto a presentación de cualquier forma en los congresos, ¿verdad? Ya la mayoría de ellos ya tiene en este caso, una publicación o indexación en una de estas bases de datos, ¿verdad? Entonces, es importante siempre que cuando vamos a publicar o vamos a participar, ¿verdad? De algún congreso, también veamos, ¿verdad? O podamos investigar un poco, ¿verdad? Dónde después va a ser publicado todo lo que nosotros presentamos en el congreso o ese artículo que llevamos para en este caso, presentar en ese congreso. Y como les digo, la mayoría de los congresos internacionales ya tienen indexación a Springer, ¿verdad? Triple E, ¿verdad? Web on Site y otras indexadoras donde ya se presenta como un book, ¿verdad? Donde están condensados todos los artículos y eso hace que tenga mucho más visibilidad, ¿verdad? Nuestro impacto como investigadores. Porque el estar en este caso, en un book internacional donde luego se publique, por ejemplo, en Springer o en Web on Site, ¿verdad? Es algo que impacta ya a lo que es nuestra trayectoria como investigadores. Entonces, así como existen redes sociales, ¿verdad? También existen estas bases de datos que lo que hacen es justamente potenciar nuestra visibilidad, ¿verdad? En cuanto a investigación y como investigador. Y acá les traje algunos de los ejemplos, ¿verdad? Van a ver aquí que tienen, por ejemplo, está mi página de YouTube, ¿verdad? Abajo ven el Google académico, ¿verdad? Que está también aquí presente. También el ORCID y el Researcher, ¿verdad? Donde también estoy, en este caso, como investigadora en todos ellos, ¿verdad? Algo que también les puedo comentar es que generalmente nosotros vivimos siempre, ¿verdad? O dictando clases o teniendo los espacios, ¿verdad? Por ejemplo, para hacer investigación y agregamos todo esto también a otro tema que es justamente el de ir actualizando constantemente todas estas bases de datos, ¿verdad? Estas redes sociales y hace de que sea un trabajo constante, ¿verdad? Y muchas veces también hace que nosotros nos demos cuenta en que a lo mejor estamos haciendo otra cosa que no es investigación y paramos en nuestra producción científica, ¿verdad? Entonces, a través de estas bases de datos nos vamos dando cuenta también porque eh, van visibilizando, ¿verdad? La cantidad de investigaciones que tenemos, quiénes están citándonos, ¿verdad? Entonces, nos damos cuenta en muchas ocasiones que tenemos que comenzar a publicar, ¿verdad? A lo mejor sobre una temática que es la que más se cita, ¿verdad? En mi caso, una de las citaciones que justamente me llevó a ser una de las investigadoras más citadas en Latinoamérica es justamente un artículo sobre estudio de casos, ¿verdad? Que es también una de mis áreas de investigación. Entonces, sobre esa línea hay mucho interés, ¿verdad? Hay mucho, en este caso hay personas que están cada vez más teniendo
interés para hacer sus investigaciones utilizando este método, ¿verdad? Entonces, es muy importante encontrar autores. Y en su momento, a mí me costó mucho encontrar autores que hablen justamente de qué es un estudio de caso. Entonces, comencé a hacer visible a través de todo lo que son, ¿verdad? Las redes sociales, las bases de datos, y es uno de los artículos que más impacto tiene actualmente, ¿verdad? En todo lo que son mis publicaciones científicas.